Miren, señores, vamos a ponerlo más sencillo. Vamos a ver si lo puedo buscar por este lado. Yo no tengo que tener la verdad de Dios, correcto, no tengo que tener la más absoluta. ¿Se ve el cuadro que está ahí? Sí, sí, Es sí. una propiedad de Adriano y Joanna. Adriano y Joanna son esposos. Es una propiedad. Esa propiedad es de A y J. Ahí vamos bien. Ese es un inmueble que adquirimos aquí en 1999. Ese inmueble que adquirimos en 1999, nosotros nos habíamos casado en 1997. Para 1997, que nos habíamos casado, y en 1999 que se adquiere, yo no sé si ustedes sabían, que por lo general no se ponían los datos del cónyuge por una interpretación que se hacía al artículo 1421 del Código Civil Dominicano. Lo que significa que ese inmueble, aunque fuese un inmueble de la comunidad de Adriano y de Joana, Adriano figuraba como titular del certificado de título. Bien, para el 2005, Adriano se divorcia de Joana y fruto de ese divorcio, lo que tiene que operar es una partición de bienes de la comunidad matrimonial. ¿Vamos bien? Eso fue en el 2005. En el 2005 se divorcian, pero no se hace ninguna clase de acto de partición y para el 2025 Adriano le vende a Angie la totalidad del inmueble o una parte de ese inmueble indiviso, como sea. ¿Cuál es la situación que pasa? Ustedes dicen, bueno, hay una sentencia que dictó el tribunal, la sala reunida de la Suprema Corte de Justicia, que aplicó literalmente el artículo 815 del Código Civil, que habla de un plazo de 2 años para ejercer la partición. Y dice que después de pasado ese plazo de 2 años, cada quien se queda con lo que posea. Bien, ¿cuáles son los problemas conceptuales que tenemos aquí? Número uno, ¿qué es la partición? Básicamente, ¿qué es la partición? La partición, señores, es tan sencillo como tirar una línea a la propiedad. La partición es mochar la propiedad en 2 pedazos, en 3 pedazos, para que cada quien se quede con su parte. Lo que quiero decir con esto es que la partición no genera derecho. La partición divide el derecho, si se quiere. Lo que quiere decir que si prescribe la acción en partición, tú no pierdes el derecho per se, sino se queda en una situación de indivisión perpetua. Esa es la real consecuencia de esa situación. Lo segundo, como ya lo ha dicho Angie y como ya lo ha dicho Pamela, hay un tema de derecho registrado y hay un tema de derecho inmobiliario. Si ese fue un inmueble adquirido en 1997 y yo me casé en 1999 y yo estaba casado bajo el régimen de la comunidad legal de bienes matrimoniales, ¿de quién era ese inmueble? ¿De Adriano o de Adriano y de Joanna? De los dos. Ambos. Lo que significa que Joanna, aún sin figurar en el certificado de título, tiene un derecho absoluto y perpetuo de propiedad sobre ese predio per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Bien, entonces si lo que prescribió fue exclusivamente el derecho de partición, evidentemente tenemos una situación. Lo que prescribe es la acción, no el derecho, como han dicho algunos. Pero si prescribe la acción y no el derecho, ¿qué pasa con este inmueble? Aquí es donde yo creo
que la Suprema Corte de Justicia cometió un error conceptual. Y lo explico. Dice, se quedan con los inmuebles que tengan bajo su posesión. ¿Qué es la posesión? Pregunto a ustedes en materia de inmuebles registrados. Repito, ¿qué es la posesión en materia de inmuebles registrados? Si yo ¿A tengo, nombre de quién está registrado el inmueble? y entonces de conformidad, si nos guiamos de eso, Angie, en un sistema donde se reconocía al marido como el administrador de los bienes y el nombre de quién iban a estar todos los bienes, siempre le vamos a estar reconociendo ese derecho al esposo y no a la esposa. No hay una práctica discriminatoria con esa interpretación. Exactamente, exactamente. Entonces, eso es un problema solamente porque aquí no se ha aprobado el matrimonio gay. Porque si ese fuera un problema entre dos hombres, se matan a tiro y el problema se resuelve. Tan sencillo como eso. Si es un problema entre dos hermanos y el hermano mío dice, bueno, como no nos dividimos, eso queda a nombre mío nada más, fácilmente nos matamos a machetazos. O sea, vean cómo a veces muchas prácticas no vemos el historial detrás de la práctica y las consecuencias que producen. O sea, si es la mera titularidad, recuerden de dónde surge, por ejemplo, que aunque Marta Pamela esté casada, ese título va a salir a nombre del esposo de ella. Que aunque Débora esté casada, ese título va a salir a nombre del esposo de ella. Pero el hecho de que salga a nombre del esposo de ella no le resta la condición a ella de copropietario. Por lo que ese argumento de a nombre de quién está el título se cae ahí mismo. ¿Me entienden? Entonces vamos a analizar otra posible versión de posesión en materia de derecho registrado. Quien ocupe el inmueble. Esa sería más válida. Quien ocupe el inmueble. Yo le pregunto a ustedes, si ustedes tienen 5 inmuebles a su nombre, ustedes tienen que ir a aplatarse a cada uno de sus inmuebles para ustedes tener posesión de esos inmuebles. Si usted tiene un inmueble en Nagua, un inmueble en Samaná, un inmueble en Salcedo y uno en San Francisco de Macorís, usted tiene que ir lunes al de Nagua, martes al de Samaná, miércoles al de Salcedo y jueves al de San Francisco de Macorís y aplatarse ese inmueble para garantizar que le reconozcan posesión. ¿Eso tiene lógica? No, porque una de las cosas que viene a resolver el derecho registrado es que tú no tengas que aplatarte en un inmueble para reconocerte que tú tienes el legítimo derecho de propiedad, porque ya tú lo tienes en un certificado de título. ¿Entienden cómo el término posesión se desnaturaliza cuando lo enfrentamos con el tema del derecho registrado? Y los clientes que ustedes tienen fuera del país, ¿cómo justifican posesión en materia de derecho registrado? No hay actos posesorios en materia de derecho registrado, porque el derecho registrado viene a fulmigar los actos posesorios. Ese es el efecto del saneamiento, que tú no tengas que estar aplatándote en un inmueble para que sepan que es tuyo. ¿Me entienden lo demás, señores? Pues yo quiero que ustedes entiendan cuál es la gran dificultad conceptual que tenemos al entender que después de 2 años alguien puede perder un derecho constitucional absoluto, perpetuo e inviolable. ¿Cómo se logra eso? Bueno, Adriano, cuando la Suprema rectifique y venga con otra sentencia diferente. Señores, yo quiero que se saquen el chip de que la jurisprudencia es la panacea de todo. La principal fuente de derecho es el sentido común. ¿Entienden? El hecho de que la jurisprudencia haya decidido de esa forma, en ese caso, no lo vuelve verdad de Dios. Si piensan de esa manera, sencillamente hay que caerle atrás a lo último que dijo, y eso no necesariamente es la realidad, es una fuente secundaria del derecho. ¿Y qué está por encima, la jurisprudencia o los derechos fundamentales dentro de la fuente del derecho? Dígamelo. ¿Qué es más importante, el derecho fundamental o lo que diga la jurisprudencia? Los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales. Entonces, si una interpretación específica de la Suprema Corte de Justicia es lesiva al derecho constitucional a la propiedad, que tiene una cónyuge que aunque no lo tenga titulado el nombre, no lo tenga al lado, sea un contexto histórico social por el que no lo tenga al lado y le perjudique,
no se está lesionando un derecho fundamental que tiene esa persona. Adriano, disculpa, una de las vertientes que dice la Suprema ahí es que ellos entienden al momento de emitir esa decisión, es que opera de manera como voluntaria la partición. Ellos entienden que si usted no demandó dentro de ese plazo, los 2 años, se entiende que hubo una partición amigable donde usted le porque eso es presunción, eso es una presunción que hace. Pero yo te pregunto, ¿esa es una presunción razonable? Depende. Solo te pregunto, esa es una presunción todo razonable. va a depender, Adriano, todo va a depender del lado del cual nosotros estemos. Sí, pero que señores, miren, yo no le estoy preguntando. Porque, óyeme, si yo me veo María, frente a un abogado. María Elena, yo no estoy preguntando quién es tu cliente. Yo te estoy diciendo, esa es una presunción razonable. Mi óptica, no. No lo es y ya, no hay que decir más nada. Miren, choques, por choques. más Ahora bien, argumentos, Adriano, escucha María Elena, por más argumentos, por más retórica, no lo es. Sencillamente no lo es, porque estamos presumiendo que por el hecho de que no se ejerció una acción, automáticamente tú renunciaste al derecho. Cuando claramente te dicen que renunciar a un derecho, renunciar a la acción no equivale a renunciar al derecho. Y decimos que partir como tal es algo que tú puedes hacer con una propiedad, pero si tú no partes, se queda indivisa entre las partes. Y ya. está bien, usted como juez, que se le presente esa situación y venga una de las partes y le presente esa situación de la prescripción, ¿qué usted haría ahí? Señores, el punto de la clase no es eso, el punto es razonar. No, porque también nos gustaría saber, el Adriano como juez, ¿qué piensa? Señores, el punto de la clase no es esa. Vuelvo y les digo. El punto es que examinemos razonablemente desde una perspectiva objetiva cómo solucionamos este caso. ¿Cómo podemos decir en términos puntuales que una persona que tiene un derecho de propiedad en copropiedad por estar en un bien de la comunidad lo pierde? ¿Cómo se pierde? Porque estamos diciendo que se perdió implícitamente. ¿Cómo es eso posible? O sea, yo los invito a razonar. No hagan sondeos, señores. Eso es una práctica judicial defectuosa. Averiguar lo que Adriano hace en Nagua, averiguar lo que hace Cejardi de Samaná, eso es asigunismo jurídico. Aquí estamos buscando la razón esencial de las cosas. ¿Me entienden a lo que yo me refiero? Porque ahorita lo que yo diga lo revoca el Tribunal Superior de Tierra. Y lo que diga el Tribunal Superior de Tierra lo revoca la tercera sala. Y lo que diga la tercera sala lo revoca la sala reunida. Y lo que diga la sala reunida lo revoca el Tribunal Constitucional. Y al final, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? ¿Siempre vamos a apostar a un criterio de jerarquía o vamos a apostar a un criterio de racionalidad? Racionalmente, ¿cómo se sostiene que un derecho que es imprescriptible, el derecho de accionar en partición prescribe y con ello se va de boca el derecho mismo de propiedad? Esa es la pregunta. Y que no hay garantía de un derecho si tú no tienes cómo accionar. Exactamente. Entonces, ok, yo tengo un derecho de propiedad, pero a los 2 años lo pierdo. Es como te dice, lo que pasa es que nosotros no podemos entender que todo lo que diga la Suprema Corte de Justicia a través de una jurisprudencia es una Biblia, es la Biblia o es la Constitución. No, Ese es el primer chip que ustedes tienen que hay desconectarse. un orden y no todo lo que diga la Suprema siempre va a estar bien. Entonces uno va a la fuente, ¿verdad? La fuente primaria y chequea. No puede haber un derecho sin garantía. Eso es esencial. Si yo tengo un derecho de propiedad, la Suprema no me puede decir a mí que mi acción en partición tiene un plazo cuando mi derecho de propiedad, la Constitución me está diciendo que es imprescriptible. Porque entonces tengo un derecho y no tengo nada. No tengo garantía, porque si tengo un derecho y no tengo acción, no tengo nada. Bien, vamos a ver qué nos dice Yocasta, que tiene la mano levantada. Se resuelve fácil, eso es que dice para el Constitucional solamente. Esa es una de las vías más razonables. Señores, vuelvo y les digo, no lo mismo ustedes llamarlo que verlo venir. Ahorita van al Constitucional y la ratifican ese criterio y se vuelve fuente obligatoria del derecho por el 184. Eso sí es verdad. Y no creo que yo creo que hay alguien que interpuso un recurso de... Pero por eso, señores, vuelvo y les digo, les invito a que usen el sentido común como fuente primordial del derecho. ¿El derecho de propiedad es o no es un derecho imprescriptible?
Sí, La sí, sencilla lo como es. esa la pregunta. ¿Es o no es Sí, un lo derecho es. imprescriptible? Es No que es. es un derecho Es imprescriptible. imprescriptible. El Entonces, derecho, ¿por qué una sentencia interpreta que tú renuncias a un derecho imprescriptible de manera tácita? Esa sentencia lo que había era que apelarla. No había forma de apelarla porque es una sentencia dictada en última instancia. Al constitucional. magistrado. Será, Vamos Yo a ver, tengo una Yocasta tiene la mano posición. levantada. Adelante, Yocasta. Sí. Y Adelante, tengo Yocasta. rato por hablar, pero como aquí Exacto. hablan, Adelante, Yocasta. Adelante, Yocasta. Adelante, Yocasta. me escucha bien. Ajá. Ok, yo tengo una posición al respecto y la mantengo desde el momento en que yo estaba leyendo ese caso y la mantengo y la sigo manteniendo. Aún el hecho de que la Suprema haya emitido una sentencia, la cual se ha discutido en todo este rato, no me supone a mí de que yo tenga con mi criterio, el cual está avalado desde la Constitución, que están los derechos fundamentales, el cual también está en la ley especial, la cual se creó para el fin del derecho inmobiliario, del registro del mismo en la República Dominicana. No puedo yo, en virtud de una sentencia, decir, no, voy a cambiar mi criterio y me voy a que sí, de que prescribe, cuando está en contra de otras disposiciones legales que van por encima de lo mismo. Eso es igual que un juez, por ejemplo. Un juez puede llevarse en su misma sentencia de ciertos criterios, pero no es que debe de cambiar su criterio propio, de lo que éste entienda, de lo que es correcto, obviamente avalado por disposiciones legales, porque tampoco una sentencia puede basarse en jurisprudencia simple y llanamente. Entonces, yo mantengo la posición de que el derecho de propiedad no prescribe, o sea, usted puede durar todos los años, siempre y cuando esté registrado, obviamente, todos los años del mundo, y si se dice que ese derecho... que ese otro gran tema también, que ese nivel de tutela solamente para el derecho registrado. O sea, habría que examinar incluso si se debe extender también para los derechos que no son registrados. Pero ese es otro debate mayor. Exacto, Señores, porque la ley no sé si es ustedes se clara, están fijando, magistrado. pero ahí hay como 6 temas de tesis para que ustedes vayan haciendo la tesis desde ahora. Vamos a dar Pues lectura a la sí, segunda pregunta, ya porque está pero bien. yo tengo una inquietud con relación a esto, porque razonando, usted me ha puesto a razonar. Y no sé, quizá mi razonamiento no sea, pero sí pienso que podría darse el tratamiento de una sociedad de hecho. Claro. No, espérese. Está casado, no hay que irse para sociedad de hecho. Es decir, Pero se si divorciaron están y casados, no puede es una accionar. sociedad de derecho. No, lo que digo es, se divorciaron y ya no puede accionar porque ya le prescribió el derecho de acción. Entonces se mantienen en sociedad, de hecho. Exacto, se mantienen indivisos. Entonces será esa yo aquí dándole vuelta a la cabeza. No, pero señores, miren, es sencillo. ¿Qué dice el artículo 1421 del Código Civil? Lo leo, magistrado. Dele lectura. El marido y la mujer son los administradores de los bienes de la comunidad para venderlos, enajenarlos o hipotecarlos con el consentimiento de ambos. Correcto. De ese artículo, y como se lee ahora, se entiende que ambos son coadministradores. Anteriormente, el artículo lo decía de otra forma. Decía que el marido era el único administrador de los bienes. Pero ojo, decía administrador. Es decir, yo, dentro del inmueble que estaba yo con Joanna, quien administraba el inmueble era yo. Pero yo les pregunto a ustedes, el que dijera que yo fuera el único administrador significa que yo era el único propietario. El que le administra el negocio de ustedes es también dueño de su negocio. No, porque administrador es una función, la propiedad es un derecho. Eso es bajo la perspectiva anterior de que las mujeres no sabían de negocio y que tenían que dejar eso al marido. Que no sé por qué cambiaron eso. Esa era la mejor disposición que había antes. Pero, evidentemente, que independientemente de que dijera que el marido es el administrador y no tiene que consultar, sigue ejerciendo su acto de administración en nombre de la comunidad, que es de ambos. ¿Me siguen? Entonces, ese bien es de dos personas. Tomen en cuenta que Las mujeres de esta clase no escucharon eso, pero... ¿Cómo? Tomen en cuenta que esa discusión no surge cuando la partición es sucesoral. Si en vez de ser un bien de la comunidad matrimonial, fuera de la comunidad sucesoral,
y pasan los 2 años, esa discusión no se da. ¿Verdad que no? No se da. ¿Por qué no se da? Porque saben que si admiten un criterio así entre hermanos, los hermanos se matan a machetazos. Bien, entonces, vamos a escuchar a estas 3 personas para luego ir con las preguntas. Eduardo Ramón tiene la mano levantada. ¿Qué me iba a decir? No, no, está bien, profe, no, está bien. Ok, perfecto. Héctor Mora. Precisamente esa fue mi posición en principio. Yo decía, y mantengo mi posición, que por ser un inmueble registrado propiedad de 2 personas, el señor José Fernández Liranzo y su esposa, no procede la prescripción extintiva. Ok. Ese es mi posición. Muy bien. María Eudocia Brito tiene la mano levantada. Se había quedado levantada, pero Ah. ciertamente en mi criterio en ese sentido, de acuerdo a lo que manifiesta la sentencia de 23 de la Suprema Corte de Justicia, limita el derecho de acción, pero no el derecho que tiene la esposa sobre el bien inmueble. Y Ella una sigue pregunta, siendo... una pregunta quiero hacerte ahí mismo, María Eudocia. Perfecto. No limita el derecho de propiedad, pero sí limita el derecho de acción. ¿Qué puede hacer la esposa en esa circunstancia entonces? Ella siendo copropietaria del inmueble y al momento del esposo disponer de este inmueble, ella va a tener que consentir esa venta. ¿Y si ella no está de acuerdo en vender? Bueno, en ese caso tendrá que demandarla a ella en partición. Pero la partición prescribió. Para accionar ella. Pero él siempre va a tener entonces abierta la vía para poder disponer del inmueble. Pero no había prescrito la partición. Puedo a la ley de divorcio, sí, pero no con relación al derecho registrado. Eso es imprescriptible. O sea, no se prescribió la partición del divorcio, pero está vigente la partición en sentido general. Y alguna vía va a tener que buscar Parecería que si admitimos que ella sigue siendo propietaria, la interpretación de esa sentencia conduce a una laguna. Sí, ciertamente la tiene. Y como decían las demás compañeras, hay un desliz de parte de la Suprema en cuanto a la disposición legal que atribuye a esa sentencia, porque limitaría prácticamente el derecho de propiedad. Está limitando el derecho de la parte que ostente porque puede ser, en este caso, ahora mismo se da que hay muchos derechos que están registrados a nombre de la esposa y no figura el esposo. En este caso también ella como titular de derecho le limita el derecho de accionar al esposo. Que esos casos se dan ahora en cuanto que los inmuebles no solo están a nombre del hombre, sino también a nombre de la mujer. Todos los casos posteriores al 2001 están resueltos porque los inmuebles están a nombre de 2 personas. O sea, están a nombre es una misiva de los registros de títulos de que los títulos tengan nombre tanto de todos los copropietarios. Es decir, si el inmueble es mío y de mi esposa, ambos figuren como titulares del derecho a registrar. Sí, ciertamente sí, el estado civil de ellos figura como casado, aunque hay muchísimo que la cédula y lo pasan así. Bien, vamos a darle lectura al B. Señores, antes de decir esto, quiero aclararle. La idea de este tipo de ejercicio no es buscar la respuesta correcta o incorrecta, es razonar, porque en esto pueden haber varios argumentos a favor o en contra. Es buscar, por ejemplo, perspectivas que pueden existir desde un punto de vista de razonabilidad. Porque como bien decía María Elena, uno puede ubicarse en cualquier lado dentro del espectro, donde nos beneficie y donde nos perjudique la sentencia. Pero desde un entorno académico tenemos que analizarlo con otra perspectiva.
cuál de las dos posiciones resulta ser la más razonable. Y esto evidentemente que abre argumentos, abre debates, y esta es la ciencia de los debates. Entonces, en la pregunta B decía, ¿es válido el argumento 2 utilizado por la parte reclamante? Es decir, que ese inmueble fue adquirido en 1999, por lo que fue una época en donde el esposo era el dueño absoluto de todos los bienes de la comunidad. Yo creo que le había dado la sugerencia de esa respuesta, me adelanté un poco. Como le había dicho, el artículo 1421 tenía dos redacciones. En la redacción antes de la ley 189-01 decía que el esposo es el administrador de todos los bienes de la comunidad. Actualmente dice como lo leyó Marta Pamela, pero independientemente de cómo se leía antes y cómo se leía ahora, les reitero, ambos siempre fueron copropietarios del inmueble. Bien, ¿alguien tiene una posición distinta a esto? La podemos escuchar. María Elena, tiene la mano levantada, dígame. Ay, se me quedó, pero con relación a eso nosotros entendemos que todo va a depender del tiempo en el cual las partes se divorciaron y el tiempo también de cuándo fue modificada la ley. O sea, entendemos que poco importa que el hombre lo haya comprado en el año 1999 porque la ley fue modificada y aún ella era copropietaria, aunque no apareciera como titular en el certificado de título en ese momento. Claro que sí, pero mira la cosa de la vida. Por la ley, darle ese poder de administración que tenía el hombre podía vender todo lo de la comunidad sin consultar a la mujer, efectivamente perjudicándole en sus derechos. Es decir, por eso fue que se hizo necesario la modificación de la ley, porque aunque el hombre era un mero copropietario en torno a la mujer, podía venderlo todo y no consultarle. Bien, dígame Héctor, que tiene la mano levantada. Pero eso no significaba, profesor, que era dueño absoluto. No, no lo era. Por eso incluso la mujer podía demandar reivindicación ante todas esas ventas. Podía incluso también exigir la hipoteca legal de la mujer casada. Podía hacer el embargo entre esposos. Eran como garantías que existían para que el esposo, aun siendo administrador de todos los bienes, no distrajera todos los bienes en perjuicio de la mujer. Pero la mejor garantía la vino a traer la ley 189-01 al colocar a ambos como coadministradores. Incluso a raíz de esa problemática con esa legislación anterior, en la actualidad existen esposos que venden, hipotecan y hacen préstamos de manera unilateral con la propiedad y se ven con ese problema, que en los tribunales están anulando embargo inmobiliario porque se presenta que la esposa solicita una nulidad del procedimiento por esa causa y los jueces civiles lo están acogiendo. Voy a hacer una pequeña pausa que vengo en breve. Compañeros, en lo que llega Adriano, entonces volvemos a la sentencia. Mi pregunta es, si a ustedes les llega ese proceso, ¿verdad? De la partición y pasó el tiempo, y viene uno y le solicita al tribunal, ay, Adriano Pérez. Sigue, me interesa. No, porque me gustaría saber también más opiniones de los jóvenes como abogados, ¿sabes? Depende de la barra donde se encuentre cada quien. Claro que sí, obviamente. Pero que al final eso es relativismo jurídico. Eso es así mismo. Evidentemente que cada quien va a jalar por donde quiera. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, pero que si tú te guías de eso, Marilena, tú vas a argumentar todo punto absurdo, por absurdo que sea, tú lo vas a decir en nombre de tu cliente. Si en el aeropuerto te encuentras un cliente con 40 paquetes de cocaína dentro del estómago, tú decís, magistrado, él no está traficando, él la consumió. Por vía de consecuencia, no lo pueden someter por tráfico, sino simple posesión. Entonces, cada quien va a agarrarse del argumento que entienda que es el conveniente. Ahora bien, exactamente. Académicamente tenemos que llegar a un punto en donde establecemos cuál es el punto más razonable. Sí, fuera de pero cámara, yo lo que quisiera saber es,
la postura que se tomaría entonces, porque como estamos, ¿qué postura tomaría cada uno de los colegas que están Yo lo aquí? puedo hacer, yo te puedo hacer ese ejercicio, es fácil. Honorable magistrado, yo que represento ahora mismo al señor, evidentemente esa mujer hace tiempo que la desinteresamos, le dimos un dinero, ella no se sabe dónde aparece, le vendimos ese inmueble y le vendimos una porción de ese inmueble, ella no tiene que ver con eso. Hay una sentencia que claramente resolvió esa situación porque entendió que si pasan 2 años y no hay una partición es porque se entendieron de una forma. Eso es lógico, honorable. No podemos permanecer en una situación en donde este inmueble no se le traslade a su legítimo propietario, que fue quien le compró. Cada quien, oye, lo más chulo del mundo es sacar argumentos. Cada quien saca argumentos en función de lo que tiene. 27,000 más. Eso es lo de menos. La pregunta es si es un argumento razonable. Lo razonable o no siempre se va, también vuelvo y te digo, se discute ahí, porque todo va a depender, Adriano, en el momento en el cual nosotros nos encontremos. Sí, pero que si nos llevamos de eso, la pedofilia es relativa. La verdad, magistrado, el abogado que llevó el caso ante la Suprema no lo llevó bien, porque ese caso está súper claro, eso está mal interpretada la ley en ese caso. Pero le convino, pero al final del día, si le sacó el provecho, se lo sacó, independientemente del caso. Pero recuerden algo que es muy importante. Si nos vamos por un relativismo jurídico, todo lo podemos justificar, aún lo injustificable. Pero desde esa perspectiva, eso es académicamente contraproducente, porque decimos que cualquier argumento, por ridículo que sea, es válido y horizontalizamos todos los puntos de vista. Ahí te pueden fallar el juez también, magistrado. Por supuesto, eso es realismo jurídico. Pero evidentemente que tenemos que tener un mínimo de razonabilidad o de lo contrario, esto no tiene utilidad. Estos programas académicos no tienen utilidad. Porque si al final todos los resolvemos a según y por sondeo, no llegamos a un punto de vista razonable. El punto de vista razonable, ¿de dónde tenemos que partir? Del derecho fundamental a la propiedad. Y tenemos que hacer una pregunta. ¿Esa persona tiene un derecho fundamental a la propiedad? Y si la respuesta es sí, la segunda pregunta es, ¿ese derecho es imprescriptible? ¿Es perpetuo? Y si decimos que sí, tenemos que preguntarnos, ¿esa sentencia realmente tutela el derecho fundamental a la propiedad que tiene esa persona? En mi opinión. Pero yo no soy juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero la capacidad que ustedes tienen que tener en estos programas no es sencillamente decir, si la Suprema lo dijo, eso es palabra de Dios. Hay muchas cosas que ustedes tienen que estar en la capacidad de cuestionarla. Pero para el momento de cuestionarla, tienen que tener razonamientos sólidos. ¿Entienden? Más allá del argumento de autoridad, el argumento de racionalidad tiene que pesar. Profe, en ese mismo orden yo le puedo hacer una pregunta. Perfecto. Ya que tenemos esa jurisprudencia y se presenta no ese caso, sino uno similar en primera instancia, el juez puede tomar criterios diferentes, ¿no? Porque yo lo he visto en casos penales. Independencia judicial. La independencia judicial se traduce en independencia de criterio. Pero evidentemente que tú no tienes garantía de que aunque yo decida contra esa jurisprudencia, esa sea la decisión final. Exacto. Okay. Pero yo quiero que ustedes separen la última palabra del criterio más razonable. No siempre el órgano que tiene la última palabra termina siendo el criterio más razonable, porque muchas veces por eso hay hasta cambio de tendencias jurisprudenciales, porque se vuelve insostenible un criterio. ¿Saben quién lo ha hecho? El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en su momento estableció que las 30 solamente podía decidirse de forma en beneficio a la comunidad, no a la parte que lo reclama. A eso le llamaron el beneficio indirecto de las 30. Y ese criterio lo dijeron en una sentencia y lo deshicieron en una sentencia posterior. Por lo que evidentemente que no siempre los criterios se mantienen. No sé si me entienden. Eso es lo lindo del derecho, que nada es, en derecho 2 más 2 no son 4 nunca. Hoy yo estoy con una postura, mañana puedo estar con otra. Pero Marilena, pero por eso que te digo que se van a variar varios criterios siempre. Y eso lo hacen los tribunales constantemente. Fuera de la variación, algo debe permanecer. Y por eso digo, es ese estándar de razón práctica al que ustedes deben llegar a partir de los materiales jurídicos que tienen en las manos. ¿Entienden?
porque es como la respuesta a las preguntas en cuanto a lo fundamental. ¿Cómo resolvemos lo fundamental? Es correcto, te lo reconozco. Entonces, profesor, lo más preferible es que uno, aparte de lo que uno pone aquí dentro de la respuesta, también demos un objetivo crítico personal de nosotros. Siempre es importante que ustedes den su reflexión personal. Lo único que ustedes tienen que fundamentar su posición. Ojo, no estoy diciendo, vuelvo y le digo, que yo tenga la verdad absoluta de ese tema, porque no la tengo. Y de hecho, una de las materias que crea conflictos axiológicos severos es la jurisdicción inmobiliaria. Yo le hacía a ustedes el ejemplo en clase de una persona que le vende a A, pero A no registra su derecho de propiedad, pero le compró. Y luego vuelve y le vende a B y B sí lo registra. Y B no sabe de la primera venta. Evidentemente que ahí tú tienes un conflicto fuerte entre normas fundamentales. Porque se supone que tú tienes que reconocer el derecho fundamental de la propiedad que adquirió A, pero B registró la de él. Por lo que ahí hay un choque. ¿Entienden? O sea, las respuestas que ustedes vayan a dar, como dice María Elena, desde la barra de abogados, cada quien va a jalar por el suyo. Pero razonablemente tú vas a tener que decidir, y esa es la perspectiva del juez, cuál es la solución correcta. Y es lo más cercano a una versión académica del derecho, porque uno tiene que tratar de establecer dentro de un caso complejo cuál es la respuesta correcta, que no siempre es tan clara. Magistrado, en ese caso, como estamos en grupo y hay trabajos que se realizan en grupo y se pone una respuesta unánime del grupo, si una persona no está de acuerdo con una respuesta y al final resulta que Pueden dar voto disidente. Pueden dar voto disidente. Lo aclaramos en la clase anterior de que sí. Si una persona o un segmento del grupo no está de acuerdo, pueden dar voto disidente. Eso yo lo respeto y eso lo hacemos nosotros mismos también. Está bien. Bien. Entonces, la tercera pregunta decía, ¿es factible la solución brindada por el reclamante? Recuerdo al argumento 4. El argumento 4 dice que solo está comprando 250 metros cuadrados, que es el equivalente al 50% del inmueble. Aquí vemos otra traba, y es que un inmueble indiviso, tú le compras metros cuadrados, evidentemente que no necesariamente tú le estás comprando el derecho al marido, tú le estás comprando metros cuadrados. ¿Qué dice Marta Pamela, que tiene la mano levantada? Que yo llene esa pregunta y puedo dar mi respuesta. Dele para adelante. La solución planteada por la parte reclamante no es factible, en vista del que el registrador de títulos no es el competente para dividir un inmueble en dos partes. Es competencia de la Dirección General de Mesura Catastral una vez esté apoderado para una subdivisión. En caso de que se trate de un inmueble deslindado, el caso sería igual, ya que un inmueble deslindado no se puede dividir de oficio tampoco, sin agotar los procedimientos establecidos por la ley y los reglamentos en la materia. Agregando el hecho de que el tema de la división es algo que debe conocerlo el tribunal.